la grabación. Muy bien, compañero Zúñiga. Muy buenos días. Mi nombre es Jonathan Zúñiga y hoy con mi compañero Kevin Villaquirán del grado 10-3 le vamos a dar a este gran inicio al evento Dialoguemos 2020. El primer punto va a ser el himno nacional. Profe, no se escucha. Buenos días, profe Mauricio. Bueno, les recuerdo a nuestros visitantes, las personas que están acompañándonos hoy, mantener sus micrófonos apagados, por favor. No es una clase convencional. Cuando entremos, cuando estemos saliendo, procuremos mantener siempre el micrófono apagado, a no ser que haya un espacio de diálogo. De lo contrario, lo mantenemos así, por favor. Muchas gracias. Continuamos. Creo que en este momento el señor rector no se encuentra con nosotros. Entonces,
esperamos que posteriormente pueda conectarse. Entonces, continuemos con el siguiente punto. Bueno, buenos días para todos y para todas. Entonces, demos paso al diálogo a cargo del señor José Zuleta. Sí, buenos días. Un placer estar con ustedes, pues dispuesta a conversar sobre mi padre, sobre el elogio de la dificultad. Bueno, un saludo a todos. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Agradecemos la presencia del señor José Zuleta. Muchas gracias a la señora Gloria Medellín de la Fundación Manuelita porque nos ha facilitado también este contacto y porque ha querido estar aquí con nosotros. Sabemos que ha sido complicado por temas de agenda, pero vamos a aprovecharlo al siempre experiencia desde su propio abordaje, la lectura de este tema que es el elogio a la dificultad. Y además de eso, bueno, saber cuál es su percepción personal, cuál es su construcción personal en torno a el pensamiento crítico, una reflexión que usted haya realizado acerca del ejercicio de la educación. Aquí estamos estudiantes, estamos una comunidad educativa y estamos un proyecto educativo que le está apostando a eso, a repensarse un poco el tema de la educación. Entonces quisiéramos saber qué puede aportarnos usted esta mañana en esa reflexión, orientados hacia replantearnos la lógica de la educación en el pensamiento de Zuleta, en el pensamiento que usted mismo ha construido. Y además, para los que no lo saben, el señor José Zuleta es hijo de nuestro autor, de nuestro escritor que estuvimos leyendo durante este año, Estanislao Zuleta. Entonces, qué bueno, ¿quién mejor que usted que nos pueda compartir estas reflexiones? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti por la pregunta. Yo quisiera comenzar hablando del origen de Estanislao, del origen intelectual y del origen de su formación. Yo creo que eso le puede ayudar a los jóvenes a comprender un poco también la dirección de su pensamiento. Estanislao nació en Medellín en 1935, en una sociedad que era sumamente cerrada, de alguna manera sigue siendo, muy centrada en la educación religiosa y muy conservadora en sus ideas sobre la vida. Esa sociedad tan cerrada produjo intelectuales que se rebelaron contra esa cerrazón, digamos así, y que trataban de leer y de entender el mundo de otras maneras distintas, menos conservadoras, menos también coloquiales, menos, de algún modo, el Medellín de esa época era una especie de microuniverso muy desconectado del mundo, muy autosuficiente culturalmente, porque también tenían una manera de pensarse muy autoaprobada. Creían que lo que ellos eran era lo que había que hacer y que estaba bien. Y en ese contexto cultural y entre otras cosas, pues para contextualizar un poco el ambiente, había muchos libros prohibidos, había muchos autores prohibidos, había lecturas que se podían hacer y lecturas que no se podían hacer. Existía una cosa que se llamaba la censura, que eran generalmente sacerdotes que decían qué se podía leer y qué no se podía leer. Los textos para estudiar tenían que ser avalados por ese comité de censura.
Las películas que se proyectaban en los teatros también pasaban por un comité de censura. Entonces era un mundo muy cerrado, muy prohibitivo, y allí, en ese escenario, en esa, digamos, en esa sociedad y en esa época, surgió un movimiento de intelectuales y de artistas que se oponía a todo este estado de cosas. Ese movimiento estaba conformado por escritores, por pintores. De él hicieron parte León de Grave, Ricardo Rendón, un caricaturista muy famoso y muy activo y muy crítico. También de ese movimiento hizo parte un filósofo que se llamó Fernando González. Ese pensador, que escribió muchos libros de filosofía, de reflexión crítica, fue, por ejemplo, prohibido por la iglesia, no se podía leer. Entonces, digamos que en ese ambiente creció Estanislao Zuleta, se hizo muy amigo, era mucho menor que él, de Fernando González, y a través de Fernando González consiguió acceso a libros que no se conseguían, que no circulaban, y pudo leer los filósofos, pudo leer la gran literatura, y digamos que ese tipo de prohibiciones frente al conocimiento produjeron también un tipo de intelectuales que tenían que trabajar buscando obras y en el autodidactismo. Es decir, si era imposible encontrar a Voltaire, por ejemplo, a ese autor, pues había que buscarlo y había que leerlo y había que estudiarlo. Entonces ese tipo las prohibiciones de alguna manera generaron un autodidactismo rebelde que después, mucho tiempo después, digamos que produjo movimientos culturales muy importantes, ¿sí? En Colombia. Entre ellos, pues, cabe destacar el nadaísmo, que también es un poco hijo de toda esa represión que existió en los años 20 y en los años 30 en la educación y en el mundo cultural colombiano. Bueno, digamos que eso es como un antecedente para que entiendan de dónde provienen pensadores como Estanislao, porque hoy en día los jóvenes no saben que en algún momento la educación fue así. Estuvo en manos de la iglesia, prácticamente todos los textos escolares eran aprobados o reprobados por ellos. Todo lo que digamos, todas las ciencias humanas, la filosofía, la historia, una cosa que se llamaba comportamiento y salud, que hoy en día se llama ética, por ejemplo, todo eso era escrito incluso por los sacerdotes y si no, era autorizado y censurado por ellos. Eso para que tengan ese contexto. Bueno, ya Estanislao, desde muy joven, se dio al estudio de básicamente 4 campos de las ciencias humanas. El primero se aproximó a la literatura, a los clásicos de la literatura y a los clásicos de la filosofía. Digamos que esa es su primera formación. Cuando él tenía 15 años, 14 años, de esa edad, él estuvo estudiando de una manera muy disciplinada y durante muchos años los filósofos griegos, los filósofos alemanes, los filósofos franceses y la gran literatura universal, lo que llamamos los clásicos de la literatura universal, que son los rusos, Shakespeare, los clásicos griegos, los clásicos franceses, Víctor Hugo, etc. Los clásicos ingleses. Y adquirió una gran cultura en esas dos disciplinas, en la literatura y en la filosofía. Luego empezaron a llegar a Colombia textos de Sigmund Freud y se interesó mucho por el psicoanálisis. También se dio a su lectura, conocía muy bien a Freud. Y luego también
se interesó por los asuntos políticos, desde la filosofía, desde el estudio de los grandes economistas como Adam Smith, como Carlos Marx, bueno, y otros ingleses, franceses, norteamericanos, y tuvo un interés muy grande por la economía política y por la política también vista desde la filosofía, con autores como, por ejemplo, Sartre, ¿sí? André Gorz, digamos esa línea de pensamiento que manejaron los franceses de los años 60 y de los años 50, alrededor sobre todo de una revista que se llamaba Tiempos Modernos. Stanislao fue suscriptor de esa revista, estuvo en Francia digamos que esa es otra parte importante de su formación. Entonces, él trabaja en 4 direcciones fundamentalmente: en la crítica literaria, en el pensamiento, en la crítica y la producción filosófica, y también en la crítica y reflexión en la economía política y en el psicoanálisis. Ahí están los 4 grandes temas de su obra. Bueno, eso es como una introducción muy general, a muy grandes rasgos, pues, sobre la ¿Puedo hacer el favor de repetirlo? No entendí. ¿Puedo hacer el favor de repetirnos los 4? Los 4 ejes de su trabajo intelectual son la literatura, crítica literaria, ¿sí? La filosofía, el psicoanálisis y la economía política. Esos son los 4 ejes. Bueno, hecho pues ya esta introducción, sigo respondiendo la pregunta inicial. Desde esa formación, Stanislao comenzó a reflexionar sobre la educación, sobre lo que él vivió en su experiencia personal como educación y sobre lo que era la formación de los seres humanos en este país y en general. Y empezó a investigar y también a poner sus conocimientos en práctica, y eso lo llevó a distanciarse y ser muy crítico de los modelos educativos existentes. Básicamente, su crítica que está en un libro que se puede encontrar muy bien en un libro que se llama Educación y Democracia. En ese libro, y también en el libro de la dificultad, se puede ver con claridad cuál es el pensamiento de Stanislao sobre la educación. Básicamente es una crítica al modelo educativo que está sustentada primero en la experiencia personal en la que él vivió como estudiante de bachillerato, y segundo en el conocimiento de la formación de muchos científicos y pensadores europeos, norteamericanos y asiáticos. A él le interesaba saber cómo se habían formado quienes pensaban, si había sido en una universidad o si habían tenido cómo habían sido las formaciones, y a él le interesaba mucho las biografías intelectuales de los pensadores y de los científicos, buscando en esas biografías intelectuales, es decir, en cómo se volvieron pensadores, cómo se volvieron científicos, cómo se volvieron creadores, buscando en esas historias pues un poco de luces sobre la educación, ¿sí? Sobre la formación de esas personas. Y eso lo llevó a hacerse muchas preguntas. Una de ellas es ¿qué se propone la educación cuando está formando a los sujetos? Y ahí él encuentra que realmente lo que la educación trata de hacer es nutrir al sistema. ¿En qué sentido? En el sentido en que
Por favor, apagamos los micrófonos. Quien lo tenga ahí activado, Irene, García, apaguemos por favor los micrófonos. Muchas gracias. En el sentido en que... Disculpe, ¿puedo hacer una pregunta? Buenos días. Disculpe, este no es el momento todavía para las preguntas. Cuando el expositor termine, vamos a brindar un espacio para generar preguntas. Muchas gracias. Por favor, apagamos los micrófonos. Bueno, venía diciendo que entonces la dirección de su crítica a la educación está, digamos que, parada en una reflexión, y es que la educación reproduce el sistema. Es una estrategia del sistema capitalista específicamente para producir obreros obedientes, funcionarios obedientes, empleados obedientes, y que realmente lo que trata de producir es una especie de individuo que le sirva a los intereses del capital. Eso es, digamos, su primera reflexión crítica al sistema educativo actual. Pero luego él profundiza esa reflexión y muestra cómo ese sistema de educación, que lo que busca es crear empleados del capital, también lo que hace es lesionar la posibilidad humana de esos sujetos, y que un poco desde la educación se está construyendo el futuro de las personas, y se está predeterminando el futuro de las personas, y se está predeterminando el destino de los seres humanos, y a él le parece eso aberrante. Es decir, que los seres humanos pierden el albedrío sobre su propia vida, el libre albedrío, pierden la posibilidad de decir qué quieren ser, ¿sí? Porque la única posibilidad de ser es ser empleados. ¿Ser empleados de qué? De un hospital, de una fábrica, de una empresa de servicios, etc. Pero que la educación no se pregunta en ningún momento por los intereses del individuo, ¿sí? Sino que lo que produce es en masa funcionarios, empleados, etc. Eso, desde luego, es una posición que ha sido muy, pues es muy fuerte, porque es muy crítica del sistema en el que vivimos, pero también es muy poderosa porque es verdad, ¿sí? Entonces, allí ha surgido un movimiento pues, a través de publicaciones, a través de proyectos educativos, de reforma del sistema educativo, ¿sí? Ahí él dio las bases para que muchas personas trataran de repensar el sistema educativo por un sistema que le permita a los individuos poder disponer de su vida de una manera un poquito más autónoma, ¿sí? Y que la educación le brinde esa posibilidad a las personas, que en algún momento, de acuerdo a sus pasiones, de acuerdo a sus talentos, de acuerdo a sus intereses, puedan decir: yo quiero ser pintor, yo quiero ser bailarín, yo quiero ser actor, yo quiero ser científico, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser médico, pero que sea el sujeto el que pueda tomar en un momento de su educación, esa decisión de acuerdo a sus pasiones y no de acuerdo a lo que el mercado dicta. Se necesitan administradores de empresas, entonces hay que producir en serie administradores de empresas. Así la persona tenga otros intereses, el campo laboral es ese, y eso es lo que hay que hacer. Entonces, eso digamos, es parte de la reflexión crítica que hace Stanislao sobre la educación en ese libro que se llama Educación y Democracia. Y también en ese libro él propone una educación mucho más abierta, una educación que incluya al estudiante en la elección de su futuro. Ese es una apuesta pues muy poderosa, muy desafiante. Para algunos es utópica, yo creo que no es utópica, yo creo que se podría construir un modelo educativo en el cual los estudiantes puedan elegir su destino, puedan
Y además, no solamente, y también se puedan equivocar en esa elección y de pronto después, más adelante, decir, no, eso no era lo que buscaba, yo quiero otra cosa. Es claro que en la vida las personas cambiamos y tomamos decisiones y luego queremos otras cosas. Pero por lo menos que sean los propios individuos los que decidan qué quieren hacer con su vida y no un modelo preestablecido al cual hay que obedecer. Digamos que muy a grandes rasgos, porque esto tiene pues muchos hilos finos y también muchos matices, muy a grandes rasgos ese es el pensamiento de Stanislao en cuanto al modelo económico, al modelo educativo actual. Muy bien, vamos a abrir un espacio de algunas preguntas. Si alguien en el auditorio virtual quisiera interpelar al señor José, puede activar su micrófono. ¿Quién quisiera? Aquí tenemos a Givet. Givet, preséntate, Givet, y te escuchamos. Buenos días, mi nombre es Givet García, del grado 11. Mi pregunta es, o sea, el pensamiento de Zuleta es vigente hoy definitivamente en día, pero ¿por qué la educación se cierra al cambio? La pregunta es si el pensamiento de Zuleta es vigente o por qué la educación se cierra. El pensamiento de Zuleta es vigente hoy en día, sí. pero ¿por qué la educación se cierra al cambio? Bueno, hay muchos, es que es un tema muy complejo, que tiene muchas aristas. Digamos que la educación se da y se genera dentro de un sistema social, ¿sí? Y de alguna manera está diseñada para reproducir y para atender ese sistema social. O sea, si nosotros producimos petróleo, pues vamos a necesitar geólogos, ingenieros de petróleo, vamos a tener que tener técnicos que manejen maquinaria que tiene que ver con la exploración, etcétera, etcétera. O sea, un país y una sociedad obedece un poco a lo que es. Si nosotros tenemos muchos negocios de minería, muchas minas de oro y etcétera, pues vamos a tener que tener también ingenieros que sepan de eso y etcétera. O sea, la sociedad produce un poco lo que necesita y eso es a grandes rasgos así en todas las sociedades, independientemente de la forma política que las rija. Porque, por ejemplo, cuando existía la Unión Soviética o en la Rusia, digamos, soviética, y en la Unión Soviética, pues la educación hacía lo mismo que hacía en Europa occidental, lo que hacía en Estados Unidos. La educación producía lo que necesitaba. Entonces, ahí hay un primer tema que es muy complejo, porque la educación necesita atender las necesidades productivas de las naciones. Entonces, si un país tiene costas y tiene navegantes y es muy fuerte en eso porque tiene puertos muy importantes, por ejemplo, Alemania, pues es muy probable que haya entonces que se requieran ingenieros navales, personas que trabajen metalurgia para hacer los astilleros, para hacer los barcos, etcétera, etcétera. O sea, la educación la impone un poco el mundo en que vivimos, ¿sí? Eso es en términos muy generales, digamos que esa es la educación para la productividad, ¿sí? Para la productividad. Pero la educación no es solamente eso, la educación no es solamente educar para producir, es decir, formar técnicos para producir, formar ingenieros electrónicos para atender los servicios electrónicos, para poder estar conectados aquí en esta conversación. La educación no es solamente eso, la educación también es formar a los individuos como seres libres, como seres pensantes, como seres autónomos
frente al mundo, no como seres obedientes, sino como espíritus críticos, personas que son capaces de decidir, por ejemplo, por quién votar a conciencia, no porque les dijo el jefe o porque les dijo el dueño de la fábrica o porque los medios de comunicación lo convencieron a punta de noticias falsas de votar por alguien, sino que él, ese individuo, tiene la capacidad, ¿sí?, de analizar la sociedad, de verla, de ser crítico frente a lo que está ocurriendo y tomar sus propias decisiones. Esa educación es una educación que más o menos se ha abandonado. Es decir, en algunos casos, la universidad pública, sobre todo, trata de formar de manera libre espíritus críticos, de formar, de hacer que los estudiantes puedan por sí mismos enfrentarse a las situaciones de la vida, cuales sean, y desde sus propias conciencias éticas, desde sus propios valores, poder leer el mundo y poder tomar decisiones autónomas. Eso es, digamos, lo que Estanislao Zuleta pide en su obra que seamos capaces de hacer los seres humanos, que nosotros nos enfrentemos a lo que ocurre, a nuestra realidad, a nuestro entorno, a nuestra vida, y podamos tomar decisiones autónomas frente a esa vida que estamos viviendo. Y eso en el sistema educativo actual está muy menospreciado. Es decir, al sistema educativo actual no le interesa formar individuos críticos, individuos autónomos, individuos que sean capaces también de ser autodidactas y de ir en sus búsquedas propias, que pueden ser, y todas son válidas, espirituales, por ejemplo, pueden ser políticas, pueden ser artísticas, pueden ser... Porque una persona, además de tener una función dentro del sistema en el cual vive para llevar, digamos, lo necesario a su hogar, si es que tiene hogar, o para sí mismo, además de eso tiene muchas potencialidades. Todos los seres humanos tenemos muchos talentos en el deporte, en la danza, en todas las artes. Todos tenemos algún talento. Todos los seres humanos tenemos algún talento. Y esos talentos a nosotros en la educación nadie nos los explota, ¿sí? Nos toca, si somos capaces de desarrollarlos nosotros mismos, o simplemente los dejamos morir, porque lo único que le interesa, o el interés prioritario de la educación, es que la persona se gradúe y se capacite en aquello para lo cual se necesita. Pero ese ser humano que se graduó y se capacitó para ser enfermero, ese ser humano también tiene otras potencialidades, mucho más importantes de pronto que la de ser enfermero. Y esas potencialidades son las que busca una educación democrática potencial. Es decir, de alguna manera lo que Estanislao reflexiona sobre la educación es que nosotros somos seres que tenemos muchas potencias intelectuales, muchas potencias creativas que la educación de algún modo desdeña, de las cuales no se ocupa. Y esas potencias son lo más importante del ser humano, ¿sí? Ahí están las esencias de los seres humanos, en esas otras potencias que no son aquello para lo cual estudió, ¿sí? Y esto tiene que ver con la educación desde la primera infancia. O sea, el ser humano se comienza a educar. La educación es una multiplicidad de circunstancias. A uno lo educan los amigos, lo educa la familia, lo educa el ambiente, lo educa la televisión, lo educan las redes sociales, lo educa la escuela, lo educa la universidad, lo educan las lecturas, las películas, a uno lo educa todo. O sea, la educación no es el colegio, ¿sí? No es el edificio y los profesores y los cuadernos y los libros. No, la educación es una cosa más compleja y más integral y está acompañándolo a uno desde
casi que desde el nacimiento mismo. Entonces, si nosotros somos capaces de valorar al ser humano y al individuo desde el comienzo y de darle desde el comienzo herramientas para potenciar todo lo que es capaz de hacer, pues entonces tendremos una mejor educación. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Los idiomas. Los idiomas, cuando uno está en un ambiente, desde niño, desde antes de saber hablar, cuando uno está en relación con un idioma, con una lengua extranjera, con una lengua que no es la materna, sino también otra lengua, uno aprende el idioma sin saberlo, casi que de manera inconsciente, el idioma entra en uno, ¿sí? Por eso, la educación privada, desde el día 1, desde que el niño entra a párvulos allá, a la educación inicial, los conecta con otros idiomas, y el niño a los 5 años sabe 2 idiomas, ¿sí? En ese mismo sentido ocurre con muchos otros talentos que tenemos y que la educación desdeña. Por ejemplo, con la música, por ejemplo, con las otras artes. Hay mucho talento musical que se muere porque simplemente no se puso en práctica, ¿sí? O uno puede saber que uno tiene talento para cantar, pero si uno nunca tuvo la oportunidad y nunca vieron que eso era una potencia de uno, eso se muere. Y así es con todas las posibilidades humanas, con todos los talentos que tenemos. Cada ser humano es una esponja y es una fuente al mismo tiempo de talento. Entonces, pensar la educación es una cosa más compleja que además trasciende la escuela, trasciende el edificio, digamos, y las prácticas educativas que son lo que nosotros consideramos que es la educación, y involucra a la familia, involucra también el ambiente en que los niños y los jóvenes se forman. No sé si contesté la pregunta. Claro que sí, don José. Siguiendo ahí el orden de la palabra, Marjorie Daniela está ahí, ¿nos escucha? ¿Quiere preguntar o intervenir? Marjorie. Buenos días, don José, ¿cómo está? Bien, gracias. Don José, es que, pues, mi abuelo tiene una biblioteca en su casa, y un día en una hojita que él tenía era como un cuadrito, y entonces la hojita estaba dentro de un libro, pero pues no sé, no sé qué libro era, yo solamente vi la hojita y me llamó mucho la atención esta frase, que yo quisiera que usted me profundizara un poco más en ella y me explicara un poco de qué se trata. Acabé de buscarla porque yo me acuerdo que tenía algo que ver con un pastor y unas ovejas, pero no me acuerdo cómo decía, y ahorita que estamos aquí me acordé. Entonces la frase dice: de lo que se trata no es cambiar de ser pastor, sino de dejar de ser ovejas. Sí, esa es una frase de mi padre. Sí, por eso le estoy preguntando. Y un poco lo que resume un poco lo que acabo de contarles, pues sí, la búsqueda de él era que los estudiantes traten de saber que no se trata de ir en un rebaño siguiendo a todo el mundo porque todo el mundo está haciendo algo, sino que tratar de ser uno mismo, ¿sí? De tomar decisiones personales, individuales. Porque esta es una sociedad, hay un libro que se llama La Sociedad del Rebaño, que habla un poco de que esta sociedad de consumidores, imagínense cómo será de despreciativo el sistema con los seres humanos, que ya ni siquiera los llama seres humanos o personas, sino consumidores. O sea, lo único que le interesa a los fabricantes es que consuman, así nos llaman, consumidores. Entonces, un poco, esta sociedad trata de crear también estereotipos humanos, es decir, de que todos tenemos que ser seres exitosos, y el éxito, entre comillas, muy entre comillas, el éxito está
es para todos el mismo éxito. Todos tenemos que tener un buen carro, todos tenemos que tener una buena casa, todos tenemos que ascender dentro de la sociedad de acuerdo a cosas, a objetos, a las cosas que distinguen las clases sociales. Tenemos que ascender de clase social, cambiar de estrato. Entonces, la vida está planteada como una carrera en la cual uno cada vez tiene más cosas para ser mejor, pero uno no es mejor. Uno tiene más cosas, pero no es mejor, ¿sí? No es mejor persona, no es más solidario, no es más inteligente, no entiende mejor los libros que lee, no se conmueve con las películas que ve. No, es decir, una cosa es el rebaño, el que va todo en busca del mismo fin, del mismo cliché de éxito que la sociedad le promueve a través de la publicidad. Si ustedes ven, la publicidad es una manera de crear ese rebaño. Entonces, en la publicidad uno ve una familia feliz. Entonces, ya de hecho, le están diciendo que para ser feliz hay que construir una familia. Y si no, no se es feliz. Y eso no es así. Uno puede ser feliz sin tener una familia. Uno puede ser feliz estando solo, ¿sí? Que si no tiene hijos, entonces no puede ser feliz. Porque entre más hijos haya, más consumidores hay. Entonces, una pareja tiene que tener hijos. Y eso no es así. Para ser feliz no hay que tener hijos, ¿sí? Pero todas esas ideas son modelos que crea el sistema, la publicidad, los que producen productos para que los que los consuman sean disque felices. Pues, y uno no es feliz porque se eche o no se eche un agua de colonia o se afeite con una cuchilla de 3 hojas o de 2 o de 4 o de 6. Uno es feliz por otras razones, por sus realizaciones personales, porque fue capaz de algo, porque mejoró una marca y estuvo trabajando para hacerlo, porque logró terminar un libro, porque compuso una canción, porque encontró una solución mecánica a un problema que quería resolver en la construcción de un aparato. Por eso uno puede llegar a ser feliz. Eso lo puede hacer a uno feliz plenamente. Pero lo que nos plantean, y un poco la idea de Stanislao de dejar de ser oveja, es dejar de creer que uno es feliz porque está haciendo lo que todo el mundo está haciendo y va como una ovejita con el rebaño a que la esquilmen allá al final, ¿sí? O a que la sacrifiquen. Muy bien, don José, muchas gracias por esa reflexión acerca de la felicidad hoy en día que se nos vende tantas ideas respecto a ella. Vamos a ir concretando por su tiempo. Sabemos que podemos estar con usted hasta las 11 de la mañana, faltan 15 minutos. Entonces hay algunas personas que quisieran conversar con usted. A continuación, el estudiante Andrés Fernando, preséntate, ¿cuál es tu inquietud o intervención, por favor? Buenos días, mi nombre es Andrés Fernando Londoño, del grado 10-2, y mi pregunta, pues sí, es, usted hace poesía, ¿usted cuál cree que es el desarrollo de ella? No, ¿qué lugar tiene ella en el desarrollo del ser humano? Bueno, Andrés, esa es una pregunta interesante. La poesía ha acompañado al ser humano siempre, desde que el ser humano es humano. La poesía es la capacidad que todos tenemos, que no los poetas son unos señores que se dicen, se autodenominan o denominan poetas, pero poetas somos todos los seres humanos, en mayor o menor medida. Y la poesía es una herramienta que tenemos todos los seres humanos para relacionarnos con el mundo de una manera más intensa y de una manera más íntima. Y también es una manera de elaborar la experiencia vital, de comprender lo que nos pasa, ¿sí? de saborearlo y de integrarlo de otra manera a lo que somos. Por ejemplo, la poesía está muy asociada con el amor, ¿sí? Porque el amor nos despierta una cantidad de sentimientos que son un poco inenarrables, inefables. No podemos
de saber qué es lo que nos está pasando, no podemos dar cuenta de toda esa cantidad de sentimientos, y la poesía nos da la mano, nos ayuda, y por ejemplo las canciones hacen un poco ese trabajo, ¿no? También, porque las canciones están montadas sobre textos que son muchas veces poéticos. Entonces la poesía tiene una función que es ayudar a traducir la experiencia del ser humano a las palabras, para poder hacer esa experiencia comprensible, para poderla integrar a lo que uno es, ¿sí? Sí, para dejar de tener la sensación, solo la sensación de haber tenido una experiencia muy grande, y poderla elaborar a través de las palabras. Eso es algo que todos los seres humanos tenemos, y eso es poesía. Eso es esa es la función más importante de la poesía. Yo podría ejemplificar esto así. Los niños son muy buenos poetas, tal vez los mejores poetas, ¿sí? Y los niños tienen una relación con la experiencia vital, con su propia vida, con lo que están viviendo, una experiencia muy ingenua, pero también muy verdadera, porque no tienen prejuicios. Al ser humano lo que lo va dañando son los prejuicios, ¿sí? Qué es bueno, qué es malo, qué está bien, qué está mal, esos son los prejuicios. Y los niños tienen una espontaneidad muy bonita frente a eso. Hay un escritor que hizo un juego con niños para mostrar un poco la fuerza de la poesía en ellos. Ese es un libro que intentaba volver a definir el mundo a través de palabras, pero los que definían esas palabras eran niños de 5 años, de 3 años, de 4 años, ¿sí? Entonces, allí, por ejemplo, en ese ejercicio uno puede entender un poco qué es la poesía. Yo le voy a recordar unas de esas definiciones. Le pregunta a un niño, el autor de este libro se llama Javier Naranjo. Él le pregunta a un niño qué es un beso. Y él dice, cuando ya no hay que hablar. Le pregunta a una niña qué es una iglesia. Y la niña le dice, estamos hablando de niños de 4 y 5 años, ¿no? La niña le dice, es donde todos vamos a perdonar a Dios. Y así el libro, se lo recomiendo, está en línea. El libro puede mostrar cómo somos poetas desde que estamos niños, sino que después la razón nos aleja de la poesía. No sé si contesté, Andrés, tu pregunta. Sí, señor, muchas gracias. Muy bien. Con nosotros está la coordinadora Ingrid Loaiza Duque, quien quiere intervenir. Gracias, coordinadora, bienvenida. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias. Por mí es un gran honor realmente conocerlo por fin. Yo soy la coordinadora de la sede Rosa Zárate. Quería, como lo he escuchado muy atento, me siento muy identificada realmente con todas las palabras, con el legado pues que su padre ha dejado para la educación. Sin embargo, bueno, aquí tengo muchos estudiantes míos que han sido estudiantes míos, creo que la gran mayoría, y siempre pues he pensado que es muy importante fortalecer el ser, ¿no? O sea, que cada una de las personas que están a mi alrededor se sientan queridas, se sientan amadas, se sientan valoradas. Entonces, por eso es muy importante lo que escucho, lo que está diciendo. Sin embargo, pues me queda como trato de hacer, como de marcar la diferencia, no sé, ojalá pues eso de que se dice que una golondrina no hace verano, pues, pero trato de marcar esa diferencia y que mis estudiantes sientan eso, ¿no? Que es muy importante ser autónomo, ser creativo, ser diferentes.
pero creo que el sistema educativo nos manda una estandarización. Aquí lo había notado y pues como que tengo como esta inquietud, esta pregunta. ¿Cómo hacer ante esa complejidad pues de la necesidad del Estado, como lo plantea usted, que nos vende esa necesidad de ser productivo, esa necesidad de ser consumista, de tener dinero, de que el dinero pues es lo que marca realmente la tendencia? ¿Cómo hacer para que eso diferente pueda salir realmente adelante? O sea, ¿cómo hacerle ver al muchacho que usted puede ser un artista maravilloso? No es necesario pues que sea el gran millonario, pero seguramente va a ser una persona feliz. O sea, romperle con ese esquema al joven de que el dinero es lo único que marca. O sea, yo siempre, y pues aquí veo algunos, no los veo a todos, pero siempre les he dicho que definitivamente lo más maravilloso en el mundo para tener éxito es ser feliz haciendo lo que se hace. No importa tanto el dinero, es cómo tratamos de romperle ese esquema a los muchachos. O sea, cómo romper contra ese sistema que les está obligando a decirles, usted solamente importa si tiene plata. Usted solamente es exitoso si tiene mucha plata. No si es feliz haciendo lo que hace, sino si tiene plata. Permiso. Gracias. Bueno, eso es complejo, pero yo te voy a decir algo, Ingrid. Yo creo que la educación debe, además de cumplir con las tareas que se le asignan, buscar herramientas para ayudarle a los individuos. Yo creo que una de las cosas más complejas de la educación es precisamente que es estándar y los individuos no somos estándar. Entonces, también ahí hay que involucrar al individuo con su propia transformación y con su propia educación. Yo creo que gran parte o sea, independientemente de que uno vaya o no vaya a la educación formal hasta postdoctorado, la educación también es autodidacta. Y el autodidactismo debe empezar muy temprano. Y ahí el profesor es muy importante, porque el profesor es el que puede descubrir los talentos o los problemas, las falencias, el desconcierto, lo que el muchacho todavía no ha podido entender de sí mismo, pero lo puede ayudar y puede ayudarlo a que él mismo se haga cargo, lo puede orientar, porque es que la educación tal como está modelada, pues no puede sino funcionar o sea, uno no puede hacer una educación individualizada porque sería una utopía, sería lo mejor, pero es una utopía. Pero sí lo que sí puede es meterle a cada individuo, a cada joven, a cada niño, la inquietud de que él es el responsable de su propia educación, no es la escuela. Y además decirle a los padres, ¿sí?, que la escuela que la formación de un individuo no es la escuela, sino que, y que tampoco son ellos mismos, sino que es él, el propio niño, aquel que, es que una de las cosas graves del sistema educativo o de la idea de la educación es creer que la educación es algo que se inocula, como una vacuna, es algo que yo le doy a alguien que lo recibe pasivamente. Así no es al contrario, la educación es algo que busca un individuo. ¿Sí? Si un individuo, los individuos a veces rebasan a sus profesores, por eso mi padre se fue del colegio, porque los profesores no le daban la talla a él, ¿sí? Y hay muchos individuos que tienen muchos intereses distintos a lo que se les puede ofrecer, a lo que está en la oferta educativa. Esos individuos son muy valiosos y a esos individuos hay que ayudarlos a que ellos mismos tomen las riendas y gobiernen un proyecto autodidacta y darle las herramientas para acompañar ese proyecto. Pero si una persona está, digamos, muy interesada en algún tema, por ejemplo, ahora que las redes y la tecnología les interesa tanto,
que no les interese solamente como consumidores de la tecnología, sino que les interese también como hacedores de la tecnología. Es decir, es que usted puede hacer una aplicación, usted la puede construir. Venga, ¿usted le gusta eso? Pues ahí hay un mundo para aprender y para hacer. Entonces, eso es lo que yo creo que podría empezar a hacer la educación, es decir, mirar al individuo y decirle al individuo, usted es responsable de lo que usted va a hacer, ¿sí? Y usted también haga un plan de trabajo intelectual, de trabajo educativo consigo mismo. A usted en este colegio no hay inglés y usted quiere aprender inglés porque todo ahora es inglés. Ahí hay un proyecto de educación que la persona que lo tiene que hacer es él, es la persona. Porque ese colegio no lo va a volver bilingüe. Es él el que puede volverse bilingüe. Inclusive mucho antes de salir de bachillerato. Puede ser bilingüe. Pero si él quiere, si él tiene esa pasión. Entonces la educación no es algo que va del profesor hacia el alumno, sino que el alumno se procura y el profesor orienta. Es al revés. Muy bien. Muchísimas gracias. Qué pena, una pregunta. Por favor, un momento, por favor. Bueno, la manager del señor José me dice que podemos hacer 2 preguntas más. Entonces, continúa la estudiante Franci Joana. Y yo quisiera aprovechar, señor José, que aquí tenemos estudiantes que están a punto de egresar del colegio, incluso algunos egresados. Ahora había a una estudiante, creo que bajó su mano, pero estaba ahí. Padres de familia, docentes, directivos. ¿Cuál es ese consejo de oro que usted les brinda a estos muchachos y muchachas de la Comuna 1, de la institución educativa Antonio Lizarazo? ¿Cuál sería ese consejo de oro para el camino? Y la estudiante Franci, intervenga. Hola, muy buenos días. Soy Franci Correa del grado 10-2 y tengo una preguntita que es, ¿por qué la educación es un campo de batalla para Estanislao? Un campo de batalla, de combate, dice él, Franci. A ver, él lo que plantea es que para que una sociedad sea mejor, para que una sociedad pueda luchar por un ser humano mejor, más feliz, más autónomo, más libre, la educación es el escenario, ¿sí? Es el escenario donde se pueden dar esas transformaciones. Si yo recuerdo que en esas disputas de las luchas de clases, de que hay que educar a Sí, hola. Sí, es que se cayó la red. Bueno, okay. Estaba contestándole a Franci diciéndole que una de las cosas que plantea Estanislao es que esa vieja disputa de que los obreros deben educarse para que dejen de ser obreros y para que puedan salir de su esclavitud. Él decía una cosa muy interesante, él decía, pero los que más deberían educarse son los patronos, que creen que su modelo es el modelo correcto, que además esgrimen frente a sus obreros una autoridad ilegítima, ¿sí? Y que creen que porque son los dueños de los medios de producción, entonces tienen el poder. Hay que educar a esa gente también, decía Estanislao. Él decía que era tan importante educar a las clases
trabajadoras como a las clases dirigentes. Y eso lo vemos mucho también en lo político, porque si nosotros tenemos una clase política ignorante como la que tenemos, pues eso es muy grave para las naciones. O sea, si nosotros tenemos naciones tan poderosas como Estados Unidos, con presidentes tan incapaces y tan poco, digamos, preparados para servir a una comunidad como el presidente que tenían, pues eso nos está hablando de que debemos educar mejor también a los dirigentes, ¿sí? Es decir, si alguien, es impensable lo que sucede en el mundo de la política, y es que en el mundo, por ejemplo, de las empresas, en el mundo de la ciencia, si yo quiero llegar a ser director científico de un laboratorio, de una farmacéutica, yo tengo que tener una carrera extraordinaria en ese sector, tengo que tener unos conocimientos y unas habilidades extraordinarias en ese sector, tengo que haber demostrado que sé del tema, ¿sí? Y que puedo hacer. En la política no. Uno puede llegar aquí a ser secretario de cultura de un departamento sin tener idea de qué es la cultura, sin tener nada que ver con ella, simplemente porque hay una cuota política que cumplir. Entonces, eso es la ignorancia en el poder. Entonces, en ese sentido, la educación es un campo de combate. La educación debe empezar a permear también a las clases dirigentes. Y debería ser una exigencia para poder desempeñar cualquier cargo, que la persona que lo va a desempeñar esté capacitada, ¿sí? Esté educada para ese cargo. Entonces, en el mundo de la política, que en ese libro se refiere a eso, el mundo de la política, es donde más se necesita educar a la gente. Bueno, y respecto, eso para Franci, respecto a Marjorie, sí. Sí, queríamos, don José, cerrar este ciclo de preguntas con un aporte que tenía final la estudiante Marjorie, y nos acompaña también el profesor Jesús Elías Suaza. Entonces, escuchamos a Marjorie y posteriormente al profesor, y ya puede usted cerrar, señor José. Muchas gracias. ¿Qué consejo, bueno, otra vez yo. Buenos días. ¿Qué consejo daría usted para cerrar esa limitación que tenemos de tener felicidad a base del materialismo y de los demás? Me explico. Ahorita usted estaba hablando de que la profesora y ustedes estaban hablando de que la felicidad a base del dinero y de conseguir cosas. Es algo muy curioso porque en mi casa, desde chiquita, a mi hermana y a mí nos han criado con la forma de no tener felicidad a base del materialismo. Me explico. Ahorita en estas épocas de diciembre, los niños, en especial los niños pequeños de como 9 para abajo, suelen pedir niño Dios. Entonces, mi mamá siempre nos ha dicho, mi mamá y mi papá nos han dicho, si hay plata, tienen niño Dios. Si no hay plata, tienen salud, tienen felicidad. Entonces, es muy curioso porque mi hermana este año le dijo a mi mamá, mami, este año hay plata para el niño Dios. Entonces mi mamá dijo que pero entonces sí. Me dijo, bueno, si no importa, no, visitamos a mis abuelos a la casa y vamos a comer. Entonces me pareció muy bonito de la parte de ella porque ella no es feliz a base del materialismo. Pero pues, sin embargo, ella sí algunas veces se bajonea, por decirlo así. Pero me parece muy bonito y me parecería muy bonito que todas las personas pensáramos así, que no nos basáramos en la felicidad aparte del materialismo. Ay, si no tiene un carro, él es más feliz que yo. No. Dejar de mirar las cosas de los demás y pensar, hombre, ¿qué me hace feliz a mí? Si yo estoy feliz, no tengo que ser feliz porque el vecino tiene un carro. No tengo que ser feliz para tener un carro como el vecino. ¿Me hago entender? Sí, te haces entender. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Y hay una cosa que también es bueno observar humana, y es que los seres humanos somos imitativos, ¿sí?
Y entonces ahí nacen muchos de los problemas de nuestros anhelos, porque si nosotros vemos que alguien hace algo, queremos hacerlo también, ¿sí? Y el sistema, la publicidad, los medios de comunicación, nos ponen el modelo. Entonces dicen, la mejor moto que hay es esta. Entonces ya la persona que tiene esa moto debe ser imitada por otras que tienen motos, digamos, de menores, inferiores, más baratas. Y eso es una cosa de la cual se pega, esa característica del ser imitativo, que es una característica nuestra que adquirimos cuando éramos, digamos, animalitos, como especie de mamíferos, que imitábamos a los líderes, hacíamos lo que hacían los líderes, ¿sí? Esa característica que es de nuestra especie la usan para que todos queramos consumir cada vez más y para que nos envidiemos unos a otros y para que las mejores marcas, entre comillas, sean envidiadas por todo el mundo y todos queramos ser más de lo que somos, como si tener una marca de blue jeans sea una manera de ser más que otra persona. Es decir, el reconocimiento de un individuo se trasladó a las cosas que ese individuo posee. Tanto así que llegamos a creer que porque alguien tiene una cadena de oro muy gruesa es una persona importante. Generalmente es al contrario. Entre más gruesa sea esa cadena, menos importante es esa persona. Pero llegamos a ser así y a obedecer a eso. Y hay culturas y subculturas que todo el tiempo nos están invitando a pensar de esa manera y a vivir de esa manera. De lo que se trata es de pensar de otra manera, de tratar de ser distintos, no por la marca o por el dinero, o por la moto, o por los blue jeans, o por el celular que se cargue, sino por lo que uno es. Porque yo soy capaz de saltar 7 metros, porque yo soy capaz de jugar una partida de ajedrez a ciegas, porque yo soy capaz de sacarle notas a una guitarra. Eso es lo que yo soy. Eso no me lo pueden quitar. Yo me acuerdo de una anécdota de una familia de músicos que a un señor que era serenatero, le robaron la guitarra y llegó a la casa y la esposa le dijo llorando, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué vamos a hacer si le robaron la guitarra? Y el señor le dijo, me robaron la guitarra, pero no me robaron la música. Es eso, es tener la música. Guitarras ya habrá. Muy bien, don José, terminamos con el profesor Jesús Elías Suaza y no olvide ese consejo de oro para nuestros estudiantes hoy en el encuentro Dialoguemos 2020. Profesor Jesús, bienvenido. Muchas gracias, buenos días para todos. Es un honor muy grande tener esta mañana aquí a Andrés Zuleta. ¿Me escuchan, cierto? Sí, aló, sonido. Sí, profe, lo escuchamos y quisiéramos verlo, si usted nos lo permite. Nos gustaría verlo también. Aquí un momentico que estoy hablando. Aquí. Bueno, sí, estaba diciéndole que es realmente un honor muy grande, un privilegio tenerlo aquí, a una persona que lleva con pundonor, con orgullo, ese apellido, no sé, escucho una interferencia. Jennifer Murillo, por favor, apaga el micrófono. Muchas gracias. Eso. En la Universidad del Valle tuve la oportunidad de estar entre las aulas del Departamento de Filosofía y siempre recuerdo el edificio 385 que lleva justamente el nombre de Estanislao Zuleta. O sea, Estanislao Zuleta es un referente académico, teórico, nacional, de talla internacional, es producto nacional y eso realmente es un orgullo pues para nosotros los colombianos. Hace poco participé en un encuentro internacional de filósofos y cuando tuve que hablar pues como de los referentes nacionales, por supuesto que hice referencia a Estanislao Zuleta. Pues vuelvo y repito, ahora tenerlo a usted aquí, saber que
Usted también nos ilustra con sus ideas, con la poesía, con la literatura, bueno, con todo lo académico que usted es. También de verdad, pues felicitaciones y muchas gracias por compartir con nosotros este espacio tan enriquecedor. Por último, quisiera decir que hay un artículo de Estanislao Zuleta que hace mucho rato leí y que todavía retumba en mi mente, y es el de Educación y Filosofía, cuando él recomendaba en ese artículo que en últimas toda la educación debía ser como una clase de filosofía, pues así pues como parafraseando un poco las palabras de Estanislao Zuleta. Es decir, la clase de química debería ser también una especie de clase de filosofía, la clase de biología, la clase de matemática, y en general todas las áreas deberían terminar siendo una reflexión de tipo filosófico. Entonces, no sé, me gustaría que usted de pronto hiciera mención de esto, ¿no? ¿A qué se refería Estanislao Zuleta cuando hacía esa invitación de que toda la educación debería, en últimas, ser como un espacio de discusión filosófica? Muchas gracias nuevamente. Bueno, Jesús. Bueno, a lo que se refiere Stanislao, con que toda la educación debe ser filosófica, es a que en la filosofía no hay verdades dadas, no hay verdades impuestas. En la filosofía todo hay que demostrarlo y todo debe ser pasado por el filtro de la argumentación, de una argumentación rigurosa, de una argumentación que no acepta imposiciones de ningún tipo. Entonces, en ese sentido, es que Stanislao habla de que la filosofía debía abarcar todas las asignaturas, porque si alguien puede entender un asunto, cualquiera que él sea, es no a través de la imposición de ese asunto. Él incluso hablaba de las matemáticas, decía que 2 más 2 son 4, pero que depende, porque 2 besos más 2 besos no es lo mismo que 2 puñaladas más 2 puñaladas, decía él. Y tratando de ilustrar un poco que las cosas son relativas y que las verdades dependen del contexto en el cual se generen. Entonces, a eso se refería. Bueno, yo ya me debo retirar. El consejo que tengo para darles es que, pues no sé si sea de oro o de qué sea, es simplemente algo que yo aprendí desde muy joven, es que la educación y la formación de cada uno de nosotros es responsabilidad de cada uno de nosotros y que debemos, frente a ella, pararnos sin ningún tipo de temor y sin ningún tipo de tampoco de restricción. Es decir, yo soy un sujeto que quiere conocer, que quiere saber, y la responsabilidad es mía, no es de mi profesor, no es de mi escuela, no es de mi colegio, no es de mi universidad y tampoco es de mi familia. Frente al conocimiento, el responsable soy yo como individuo. Ese es mi consejo. Bueno, Don José, me despido. Muchas gracias. a nombre del proyecto, a nombre de la institución educativa Antonio Lizarazo, de los maestros, estudiantes, familias, comunidad educativa, muchas gracias por haber aceptado este reto, por haberse ido un poquito más allá del tiempo. Le agradecemos profundamente y esta es su casa, su hogar. Por acá, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Hasta luego, que esté muy bien. Muy bien, vamos a continuar con nuestra programación. Bueno, entonces demos paso al poema nombrado Mi vida.
Este es un poema que se anida en la desesperanza que a veces se lo toma uno, con todo y la lucha y la briega porque hagamos un país en paz. Uno tiene sus momentos muy difíciles en que todo se pone gris y trágico. Entonces quiero compartirles este poema que he denominado Mi vida. Mi vida se escurre entre tus días, idos ya de mis balcones, ausentes los delirios, plateados los cabellos, los labios silenciados, los ojos apagados, los dientes amarillos. Mi vida se deshace en ella misma, en almas grises turnadas en mi cuerpo, en la pálida piel de quien fallece, en la tristeza amarga del sollozo, en la mueca feroz del que agoniza, en el zumbido insoportable del mosquito y en el polvo que reposa sobre un libro. Mi vida se disuelve en este mundo que se traga insolente los desvelos, salvaje, tirano, sanguinario. Se derrumba, se cae, se destruye, como se apaga el sol en cada tarde entre el rojo vibrante que perece y se hunde en la noche de cristales. Continuamos. Bueno, a continuación, en nuestro siguiente punto, este punto me lo tomo yo, ya que es una muestra visual, un dibujo que yo representé y plasmé. Quiero hacer una pequeña reflexión sobre estas dos imágenes que ven. Bueno, voy a empezar explicándolo. El mundo está lleno de personas que sueñan con un paraíso, de tener una vida casi perfecta y cumplir todas esas metas que para algunas personas son inalcanzables. Pero como es triste la realidad, muchas de esas personas tienen una vida muy cotidiana. Algunos se quedaron estancados viendo cómo se les pasaron los años y ese sueño, el mundo ideal y perfecto, se quedó en un sueño frustrado. Eso está relacionado en muchos casos. Y como lo expresé en un principio, el mundo está lleno de personas que tienen sueños del mundo perfecto. Pero como todo no es color de rosas, en el mundo y en el caso de las mujeres que han sido vulneradas durante décadas, pero como en muchos casos existen personas y defensores que sueñan que algún día pare todo ese maltrato contra las mujeres, que ellas tengan los mismos derechos, ese mismo sexo que durante décadas ha sido dominado y vulnerado. En varias ocasiones se ha tomado las calles de todo el mundo, de diferentes ciudades, para protestar contra todos esos maltratos. La siguiente imagen tiene también una reflexión. Es de mi compañero Jason Esparza, del grado 10-3. La representación del dibujo está basada en la unión y la fuerza de las mujeres. Por vivir tranquilidad, los colores son muy representativos. Ya como podemos ver, tenemos mujeres de diferentes razas, pero todas se unen para poder salir de ese hueco que los hombres machistas en algunas ocasiones abusan de ellas. Muchas gracias. Bueno, ahora daremos, continuemos. Un momento, por favor. Bueno, damos la palabra al profesor Mauricio Jiménez, coordinador del proyecto educativo PASPARSE. Bueno, muy bien, muchas gracias. Buenos días para todas, para todos. Gracias por acompañarnos. Realmente estos espacios son necesarios, urgentes. El proyecto educativo PASPARSE es una iniciativa de organización de base estudiantil.
Ya cumplimos 4 años y medio en la institución educativa Antonia Lizarazo con muchas actividades, pero más que actividades con un proceso que hoy en día podemos decir viene fortaleciéndose, incluso con estudiantes ya egresados o egresadas de nuestra institución. Uno de nuestros lemas y el horizonte de nuestro accionar es: nuestra aula es el mundo. Nuestra aula no está en 4 paredes, nuestra aula no está mediada solamente en una relación bidireccional maestro-estudiante, nuestra aula está en las calles, está en la galería, está en la esquina, está en el conflicto entre los barrios, en las barreras invisibles, en medio del problema de la drogadicción, en medio del problema de las violencias estructurales, la violencia de género. Por eso hoy precisamente, 25 de noviembre, el proyecto educativo Pasparse también se solidariza y reconoce las formas de violencias hacia las mujeres. Y hoy estaremos haciendo presencia, nos tomaremos las calles de la ciudad de Palmira para visibilizar precisamente ese rechazo que debemos generar desde todos los escenarios contra las violencias distintas que aquejan a las mujeres históricamente. Este es un sistema diseñado, pensado y organizado por nosotros los varones, por nosotros los hombres, quienes durante siglos y milenios hemos detentado el poder. Este es tiempo de comenzar a repensar y replantear. Esa debe ser nuestra apuesta en la educación. Comenzar a reestructurar nuestro banco de creencias que creemos que porque siempre ha sido así, tendrá que siempre ser así. No. Lo que ha sido puede que hoy no sea o puede que mañana se transforme. Eso depende del accionar de cada uno de nosotros y de nosotras. Así que el proyecto entiende a los estudiantes, entiende a los profesores, a la comunidad educativa en general, como actores de transformación, como actores pedagógicos y como actores de pensamiento crítico. Bienvenidos, disfruten este momento, van a ver algunos productos, algunas acciones que han venido generando estudiantes de grados décimos y undécimos. Así que regálese estos minutos, por favor, para acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, nuestro siguiente punto, segunda muestra visual. Bueno, la retomo yo. La segunda muestra visual es mía, que trata sobre el maltrato a la mujer o a la opresión a la mujer. Ya el profesor les va a compartir el dibujo elaborado por mí. Bueno, voy a hablarles sobre el dibujo que están viendo en este momento, que fue elaborado por mí. Lo que yo traté de representar en este dibujo es sobre algo que es muy común actualmente en el mundo, que es sobre el maltrato a la mujer o a la opresión a la mujer. Como pueden observar, la mujer se encuentra prisionera, por decirlo así, en la mente o dentro de la cabeza del hombre. Y eso es lo que trato de expresar hoy. Hoy en día el hombre cree que tiene el derecho sobre la mujer solo por el hecho de ser hombre. Obviamente las cosas no son así. Por ejemplo, hemos visto casos donde el hombre le impide a la mujer estudiar alguna carrera o algún curso solo con la excusa de que supuestamente la mujer solamente sirve para estar en la casa haciendo oficio o cuidando a los hijos y no les dan la libertad tampoco de salir con amigas, familiares o disfrutar la vida. Solo las tienen ahí para que les sirvan y es algo que está muy mal. Es algo que está muy mal porque la mujer tanto como el hombre tienen los mismos derechos tan solo porque todos somos seres humanos y todos somos iguales. Gracias. En nuestro siguiente punto tenemos a la compañera Nelcy Hurtado del grado de 2 con una canción de parte de ella.
se portaba mal, muy mal. Había que agarrarle y jalarle el pelo, pegar 3 puños antes de ir a cama y mañana perdóname que te quiero. Se portaba mal, muy mal. Tapaba la herida para ir al trabajo. Dice una amiga, pregunta, dice, por la escalera caí hasta abajo. Se hizo un libreto que se iba creyendo, mentiras que iba ofreciendo, hoy solo me queda el lamento. Me dijo, todo esto quizás lo merezco, seguro mañana despierto, y el tipo me dice lo siento. Y se apagó, como se apaga una vela encendida. Se sopla de golpe, se cierra la llama y se acaba la vida. Y se murió, como se mueren miles cada día. Y entre este silencio la culpa es del hombre, pero también mía. Se portaba mal, muy mal. Eso le decían las viejas del barrio, que aquí se nace para obedecerle, y si algo duele lo vas guardando. Me dijo, todo esto quizás lo merezco, seguro mañana despierto, y el tipo me dice lo siento. Y se apagó, como se apaga una vela encendida. Se sopla de golpe, se cierra la llama y se acaba la vida. Y así murió, como se mueren miles cada día. Y entre este silencio la culpa es del hombre, pero también mía. Quisiéramos pedirles también en el chat de este encuentro, van a encontrar un enlace, nuevamente lo voy a compartir, al final de la jornada, su opinión, alguna sugerencia, su impresión sobre este encuentro para que podamos cada vez ir mejorando. Es anónimo, así que no hay ningún problema. Bueno, seguimos, continuamos con el video sobre los derechos sexuales y reproductivos de la estudiante Catherine Magaña del grado 10.2 y Elmi Vanessa Hernández con Alexis Solís del grado 11.2. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. ¿Quieres decir algo? Pues era para mostrarles el video, pero ya vi que lo puso usted.
Catherine, ¿quieres decir algo? Ok. Continuemos, por favor. En nuestro siguiente punto tenemos un poema llamado Desaparecidos. Quiero decirle a la comunidad que nos acompaña hoy que la señora Teresa Consuelo, que era nuestra otra ponente, lamentablemente sufrió esta mañana un accidente. Para ella mandamos un saludo por parte de la institución educativa Antonio Lizarazo y nos solidarizamos con ella esperando su pronta recuperación. Previamente había enviado estos poemas, quiero que los disfruten, ya escuchamos el primero. Vamos con este segundo que se llama Desaparecidos. Pongamos mucha atención, apagamos siempre, mantenemos siempre, por favor, nuestros micrófonos apagados. Perdón, antes del poema, tenemos otro video de contextualización por parte de estudiantes del grado 11.2. Nos van a contextualizar un poco más acerca del 25 de noviembre. Luego de este video, continuamos con el video del poema de la señora Teresa Consuelo. Un momento, por favor. El 25 de noviembre se conmemora en todo el mundo el efeméride cuyo origen se produjo en la República Dominicana. Se trata del brutal asesinato de las hermanas Mirabal, el que originó muchos años después, en 1999, la Declaración de las Naciones Unidas como Día Mundial de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Para la República Dominicana, este crimen significó una sacudida de conciencia social en contra de la dictadura de Trujillo. Patria, Minerva y María Teresa Mirabal formaban parte del movimiento clandestino del 14 de junio que buscaban el derrocamiento de la tiranía y actividades políticas no toleradas por la dictadura más sanguinaria que ha conocido América Latina, asesinadas el 25 de noviembre de 1960. 6 meses después, la dictadura cayó, Trujillo fue ajusticiado, las Mirabal quedaron como un símbolo de la resistencia y de la lucha por la libertad, que fue creciendo con los años en el ideario dominicano y que trascendió las fronteras hasta llegar a otros países de América Latina. El ejemplo de las hermanas Mirabal, estas hermanas guerreras, luchadoras, que se enfrentaron sin miedo a la dictadura, a una dictadura que encarcelaba, mataba, torturaba sin contemplaciones alguna. Esto se elevó hasta el mismo escenario mundial, donde se relevan los modelos más puros de defensa, los ideales y de lucha por la libertad. Es humano. Por eso cada 25 de noviembre en muchos países, unos cercanos como México y unos lejanos como Tailandia, se celebran marchas y actos de reclamo del derecho a mujeres a vivir una vida tranquila, una vida libre de violencia. Pero también este día se recuerda a las 3 hermanas dominicanas más universales, las hermanas Mirabal, estas hermanas guerreras, estas luchadoras.
Yo como hombre pienso que este día es súper importante. Y también pienso que los hombres no deberíamos ejercer violencia contra la mujer. Deberíamos cuidarlas, respetarlas y amarlas, ya que ellas son lo más importante que nosotros tenemos en nuestra vida. Ahora haremos paso a nuestro poema. Queridos amigos, este es un poema dedicado a las personas que han sido víctimas de desaparición forzada. Se llama Desaparecidos. Abunda en el aire la cálida humedad de los que fueron, de los que siguen siendo lumbre en sus fogatas, de los que no se han ido, pero que ya no vuelven. Desgarradas almas que siguen esperando desde la incertidumbre brutal que las contiene, desde la inútil esperanza que las nutre. Contra su voluntad son seres incorpóreos. Campanas sagradas de justicias en una tierra hostil que los engulle. Música sorda, recital gris ausente de cadencia, tambores que retumban en conciertos silentes, ausencia con sonosos. Abunda en el aire la cálida humedad de los que fueron, fumarolas opacas que pronto se deshacen y ahora son memorias, remembranzas, repasos y presencias. Teresa Consuelo Cardona, Palmira, Colombia. Bueno, y seguimos con los resultados y reflexiones de investigación sobre derechos sexuales y reproductivos realizados por Daniel Hernández y Gibet García del grado 11.2. Bueno, vamos a continuar con un video contra la transfobia por parte del egresado Ethan Lemos. Hola, mi nombre es Ethan Lemos y soy egresado de la institución educativa Antonio Lizarazo. Yo me identifico como un chico transgénero. Eso quiere decir que yo, al nacer, nací siendo mujer, biológicamente mujer, pero me identifico como un hombre. Otro término que va muy relacionado es la identidad de género. Esto quiere decir cómo te percibes tú mental e internamente, independientemente de tu sexo biológico. Esto lo puedes expresar por tu vestimenta, por tu comportamiento, o por tu apariencia. Hablando de mi transición, yo llevo un mes en hormonas, de reemplazo hormonal con testosterona, y llevo 5 meses con cita. Les voy a contar un poquito de mi lucha con todo este tema de la transición. Una lucha continua, porque el mayor factor, la mayor barrera que se me ha impedido para lograr
llega a tener más seguridad ha sido la discriminación, ya que en la calle me han discriminado por mi apariencia, por mis gustos o simplemente por ser quien soy. Y esto no debería ser así, porque por la falta de información, falta de tolerancia y respeto no saben el daño que nos hace. Otro tema muy importante que quisiera tocar es el tema sexual, ya que la mayoría de personas, la pregunta típica que nos hacen es: ¿cómo haces tú para tener relaciones sexuales? O sea, se estigma el sexo solo a la parte genital. Y eso no debería ser así, ya que la sexualidad va más allá de etiquetas y encasillamientos. Con esto les quiero invitar a que se informen, a que sean más inclusivos y a que construyamos un mundo mejor y entre todos erradiquemos la transfobia. A continuación, le damos la palabra al estudiante Fabián Osorio del grado 10-2. ¿Me escucha? ¿Profesor, me escucha? Sí, Fabián, sí te escuchamos. Entonces, mi poema se llama, yo le puse así, ¿no? La violencia a la mujer. Entonces, dice así: naciste en este mundo de indiferencias, con dificultades de entendimiento de los hombres, que con pensamientos de filósofos, políticos o planificadores, de presidentes y reyes, creen que las mujeres solo vienen para ser madres o esposas, amas de casa o concubinas. La violencia a las mujeres está en Europa, Asia, África, Australia, en el norte, centro y Suramérica, desde los polos sur, norte y en alta mar. No se salva la blanca, la negra, la mulata, la asiática ni la indígena. Son violentados los derechos de igualdad desde tus casas, en tus oficinas, en los palacios, en la Casa Real, en la Casa Blanca o Rosada, maltratadas por hombres, políticos de izquierda, de derecha o del centro, también de políticos, de religiosos o ateos. La violencia está en casas de ricos y de pobres. De esta violencia no se salva ninguna mujer y en ninguna clase social. Basta ya de tanta discriminación, de incomprensión de sabios y necios. Que la igualdad esté dentro de las constituciones que existan leyes para el género, por igual que existan poderes jurídicos paritarios por el bien de las mujeres sacrificadas en las guerras, en la paz y en el desarrollo de todo el mundo. Ellas son tus madres, tus hermanas, tus hijas, por la conciencia de hombre y de ser humano. Defendamos todos juntos los derechos integrales de las mujeres de todo el mundo. Y también tengo otra cosa para decir, profesor. Por ejemplo, yo investigué, ¿no? Y decía que cada 25 de noviembre se celebra en todo el mundo el Día de la No Violencia contra la Mujer. Esa fecha conmemora el asesinato de las 3 hermanas Mirabal. El 25 de noviembre de 1960, militantes opositoras a la dictadura que ejerció por más de 30 años Leonidas Trujillo en la República Dominicana. Muchas gracias, Fabián, muy amable por sus reflexiones y por haber participado. Vamos a ver a continuación el video de las estudiantes de grado 11º, donde reportan los resultados de su investigación, y con esto ya vamos a ir cerrando. Recuerde que en el chat encuentra un enlace para evaluar este encuentro. Mi nombre es Daniela Hernández y el mío Givet García. Nosotros somos del grado 11-2 y venimos a mostrarle unas encuestas que hicimos, tanto presencial como virtual, donde nos enfocamos en los derechos sexuales y reproductivos. La principal pregunta de esas encuestas era si conocías algún derecho sexual o reproductivo, y si las conocías, que nos mencionaras algunas de ellas. A continuación, las encuestas.
Kelly Zúñiga y la pregunta es, ¿conoces algún derecho sexual o reproductivo? La verdad he escuchado una de ellas, pero no conozco ninguno. Hola, me encuentro con Isabel Hernández y haremos la entrevista de ¿tú conoces algún derecho sexual o reproductivo? Sí. ¿Me podrías decir cuáles derechos conoces? Pues mira, podría ser el derecho a tener una vida sexual segura y plena, derecho a tener relaciones sexuales consensuadas, el derecho a una identidad de género o una orientación sexual, derecho a decidir con quién tener relaciones, derecho a métodos anticonceptivos, derechos, pues también se puede reproducir, derecho a decidir cuándo tener hijos, qué cantidad de hijos tener, derecho a la información sexual, derecho a interrumpir un embarazo no deseado dentro de los parámetros de la ley. Me encuentro con el joven Jenner Daniel. Entonces continuaremos con la entrevista. ¿Usted conoce algún derecho sexual o reproductivo? No, la verdad no, pero he escuchado hablar del tema, pero pues no he investigado sobre el tema. Buenas, estoy con la señora Rubiera. Y la pregunta es, ¿usted conoce algún derecho sexual o reproductivo? Sí, ¿Me podría decir cuáles conoce? como por lo menos en las adolescentes y pues que quedan embarazadas a muy temprana edad. Es como decir una niña cuidando a otro niño y pues esa sería la responsabilidad de los padres. Me encuentro con el joven Jorge de la Facultad de Derecho de Palmira. Y la pregunta es, Jorge, ¿conoces algún derecho sexual o reproductivo? Sí, el derecho a la igualdad, el derecho a elegir libremente tu orientación sexual, el derecho a la privacidad. Son los tres más comunes que yo conozco. Y el derecho reproductivo es el de si decides tener o no hijos. En la encuesta virtual, el 61.9% del sexo femenino fue el que más destacó en esta encuesta. El rango de edad estuvo entre los 16 y 28 años de edad. El 50% de esta encuesta estudió el bachiller y el 100% de la comunidad es de una zona urbana. También hubo un 52.4% de personas que desconocían los derechos sexuales y reproductivos. En cambio, hubo un 47.6% que sí lo conocían. Y en estos nos nombran algunos de ellos, donde tenemos la privacidad, el derecho a tener o no hijos, el derecho a explorar y disfrutar de una vida sexual placentera y otros más que podemos evidenciar en la imagen. Podemos evidenciar con estas encuestas que la mayoría de las personas no conocen sus derechos reproductivos y sexuales, no tienen apropiación de estos y por su ignorancia con respecto a este tema evidenciamos que cada día hay diferentes tipos de violencias. La invitación es conocer los derechos sexuales y reproductivos y con esto evitar tantas formas de violencia hacia las mujeres. Además, conocer estos derechos posibilita el desarrollo de la autonomía progresiva y permite la creación de las relaciones democráticas sin exclusión y no discriminación. Bueno, y por último, en el último punto ya tenemos el cierre del proyecto. Fue un placer estar aquí presentándole a ustedes cada punto del proyecto Dialoguemos 2020. Le damos la palabra al profesor Mauricio Jiménez. Para este momento, antes de cerrar, contamos con la presencia de la estudiante Franci Correa. Ella nos va a mostrar, a nombre de todos los compañeros que realizaron sus páginas, sus productos académicos, un poco nos va a contar sobre su trabajo. Quisiéramos escuchar a cada uno, pero por tiempo no podemos. Así que, Franci, nos cuentas en un minuto y medio, un poco sobre tu reflexión. Vas a ver en pantalla los productos y cuéntale a los demás un poco sobre tu trabajo. ¿Cuál es, Franci? Bueno, buenos días otra vez. Mi tema es mutilación genital femenina. Bueno, hablaré de ello. Para los que no saben, Franci, femenina.
Sí, profe, mutilación genital femenina. Ok. Muy ¿Ya? ¿Ya, profe? Sí, ya. Ok. Para los Sí, que ya. no sepan de qué trata la mutilación genital femenina, es la extirpación de los órganos internos o externos de la mujer. Digo la mujer porque la persona, pues, en esos lugares, pues, se identifica como mujer. Ok. ¿En qué consiste? Consiste en cero esterilizada, nada que ver. Ajá, para cortar su clítoris. Y esta no sienta placer. En muchos lugares lo hacen para que la mujer se guarde supuestamente para su marido y esté solamente con él. En otros lo hacen porque, según ellos, purifica a las mujeres. Bueno, quiero hablar un poquito de por qué elegí el tema, y es que me parece algo que muy pocas personas lo conocen y pues se debe dar a conocer. Y bueno, ya que pues yo me considero una mujer pues luchadora por los derechos sexuales de la mujer. Para los que no sepan, yo pertenezco también a Mujeres Jóvenes Constructoras de Paz, y pues me parece algo que se debe dar a conocer a nivel mundial porque se debe acabar con esto. En Colombia, doy una pequeña información de que en Colombia todavía se practica. Bueno, y cierro, no fue un minuto, pero bueno, cierro que el Día Mundial contra la Mutilación Genital Femenina es el 6 de febrero. Muchas gracias. Franci, muchas gracias. Agradezco a todos nuestros participantes el día de hoy. Ahí en el chat nuevamente agradeceríamos nos comparta su apreciación sobre este encuentro Dialoguemos 2020. Gracias a los ponentes, gracias a cada uno de los participantes con sus videos, dibujos, reflexiones. Quiero agradecer también al estudiante Kevin Villaquirán y al estudiante Jonathan Zúñiga por haberme acompañado en la presentación. Agradezco también la presencia de los directivos, de las personas que nos visitaron de afuera de la institución educativa Antonio Lizarazo. Este es un colegio de puertas abiertas. Les agradezco de todo corazón. Un abrazo para cada uno de ustedes desde la distancia y Dialoguemos 2020. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego, profe. Gracias. Muchas gracias a usted, profe. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias, Mauricio. Y a todos. Muchas gracias. A todos, gracias. Bye. Qué importante lo que hacen. Muy bien, felicitaciones.